Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Al llegar aquí a Miami, allá por el año 1999, empecé a conocer mucha gente a raíz de mi actividad de periodista. Uno de los días, cuando entrábamos ya en el año 2000, me tocó visitar un lugar célebre para los cubanos. Me estoy refiriendo a la iglesia de la Virgencita de la Caridad. Así se dice, ¿verdad? La Ermita de la Caridad. La Ermita de la Caridad. Y por aquel entonces tuve la oportunidad de conocer a Monseñor Agustín Román. Un hombre sencillo, un hombre abierto, un hombre de sonrisa natural, un hombre que inmediatamente me dio su recepción y también su abrazo de amistad. Lo conocí poco, pero tuve la suerte de periodísticamente de seguir toda su actividad, una actividad realmente dinámica en pro de su Cuba amada y también, por supuesto, de los feligreses que visitaban la Ermita de la Caridad. En estos últimos días tuvimos la oportunidad de presenciar una conferencia donde se presentó el libro Monseñor Agustín Román, Guía Espiritual de los Cubanos, escrito por el doctor Salvador Larrúa Guedes. Este es el libro. Un libro que seguramente me hará soltar un lagrimón cuando tenga la oportunidad de leerlo, porque sin llegar a conocerlo mucho, lo poco que lo conocí, descubrí en ese hombre un entrañable ser humano. Un hombre despojado de esas características que tenemos los seres humanos y que empañan nuestra vida a veces. Él era inmaculado, sin ninguna duda. En este libro vamos a poder conocerlo más profundamente. Muchas gracias, Salvador, por recibirme en tu casa. Muchas gracias a ti, Agustín. Realmente uno se emociona cuando habla de Monseñor Román, porque era un hombre tan sencillo, era un hombre tan afectuoso, un hombre tan abierto, sí, señor. Un hombre tan amigable, un hombre tan sencillo, que, bueno, a esta altura haberlo perdido es realmente algo que duele y algo que impresiona, ¿no? Porque uno querría tener esas personas cerca de uno siempre. Realmente fue muy difícil asimilar la idea de que había muerto, porque era un gran amigo, era como un padre para mi esposa y para mí. Y yo pues lo conocía desde años antes, hace exactamente 20 años que lo conocí. Yo vivía en Cuba, había terminado una gran historia de la Iglesia Católica en Cuba. Digo gran historia porque son 5 tomos que llevaron años de trabajo. Y yo conocía de oídas, porque no lo conocía de vista, y personalmente a Monseñor Román, y sabía el gran trabajo que estaba realizando en Miami. Le escribí. Realmente no tenía mucha esperanza de que la carta esa llegara nunca. La carta llegó, y unas semanas después, Monseñor Román me contestó. Y así empezó una correspondencia. A cada rato yo le escribía, él me contestaba. Siempre me preguntaba por mi trabajo como profesor del Seminario Mayor de La Habana, por los libros que estaba escribiendo, le respondía. En el año 2004 me invitan a dar una conferencia aquí, unas conferencias en la Universidad de Alabama y también en la Asociación de Historiadores Norteamericanos,
vengo a Estados Unidos y aprovecho la oportunidad para pasar por Miami y revisar un libro que estaba publicando en ese momento, que estaba terminando de editar, Ediciones Universal. Bueno, pues cogí el libro, lo revisé y tuve la oportunidad en ese momento de que un sacerdote muy amigo, el padre Francisco Villaverde, me llevara a conocer personalmente a Monseñor Román. Bueno, pues entonces ya los antiguos lazos se reforzaron mucho. Ya yo sabía que en breve vendríamos a Estados Unidos, mi esposa y yo, y bueno, se lo dije. Y a ver, ¿cuánto tiempo pasó? No llegó a un año, yo regresé a Cuba, fui a un congreso de historia en Nicaragua, regresé a Cuba y poco después vino primero mi esposa a Estados Unidos y después llegué yo. Nos dieron asilo político inmediatamente, porque nosotros salimos de Cuba bajo bastante presión, y el que se encargó de todo fue Monseñor Agustín Román. Estábamos viviendo en un townhouse aquí en Hialeah, gracias a unas amistades que nos facilitaron estar allí, y Monseñor ya sabía que yo había llegado, por supuesto, porque fue de las primeras personas que visité. Claro, me imagino. Y sabía también que estaba tramitando el asilo político, pero habían pasado como 3 meses. Y me llama por teléfono y me dice, ¿y tus papeles cómo van? Y digo, bueno, el abogado de inmigración no sé lo que está haciendo, un día me dice una cosa, otro día me dice otra. Y digo, no. Ve a buscar esos papeles y me los traes. Digo, a usted, dice, a mí me los traes. Porque ya yo tengo al abogado aquí para que el abogado resuelva ese problema hay que resolverlo ya. Bueno, pues lo menos que yo me imaginaba era que él iba a hacer eso. En ese mismo momento recogimos los papeles, fuimos a la ermita, se los llevamos y bueno, pues el asilo político en poco tiempo quedó totalmente resuelto. Y al cabo de unas semanas, otra nueva llamada de Monseñor Román. Ven a la ermita que necesito hablar contigo. Bueno, pues vamos para la ermita. A nuestra llegada, pues, Monseñor conocía los libros que yo había escrito, sabía que en Cuba había escrito varias obras sobre la historia de la Iglesia y las órdenes religiosas, y en ese momento me dice, yo quiero que tú escribas la historia de la Virgen de la Caridad de Cobre. ¿Te atreves? Y digo, yo sí me atrevo. Claro que me atrevo. ¿Y cuándo puedes empezar? Le digo, en cuanto usted me lo diga, en ese mismo momento yo voy a empezar. Bueno, el trabajo ese comenzó en el año 2006, a inicios del año, porque nosotros llegamos aquí ya a más de la mitad del año 2005, y se terminó en el año 2011. Wow. 5 años. 2 tomos, 1500 páginas. Se hizo un trabajo de investigación sumamente minucioso. En el año 1974, un historiador cubano, el doctor Leví Marrero, muy famoso y conocido internacionalmente, había estado en el Archivo General de Indias en España, en Sevilla, y había encontrado documentos probatorios de la aparición de la Virgen en el año 1612. Esos documentos se sabía que existían, pero no se sabía exactamente dónde estaban. Él los encontró, los trajo a Estados Unidos, y en cuanto yo los vi, dije, pero aquí hay algo que falta. Esto lo pensé por la costumbre que tengo de trabajar con documentos antiguos. El padre José Luis Menéndez y yo tenemos una colección de documentos antiguos de la Florida colonial y de Cuba, que es seguramente la más apreciable en todos los Estados Unidos y por supuesto en la Florida. Y sabía muy bien de qué se trataba. Hago algunas indagaciones, escribo el archivo de Indias, les doy 2 o 3 claves y efectivamente era lo que yo me imaginaba.
Eso me decidió a hacer un viaje al Archivo General de Indias. Bueno, pues era un momento en que yo no contaba con fondos para dar ese viaje, pero la iglesia, sobre todo Monseñor Román, me ayudó, me apoyó. Fui al Archivo de Indias y en un mes de revisión, pues encontré que el documento que había hallado Leví Marrero en el año 1974 estaba incompleto. Le faltaban 20 páginas. Pero faltaban 20 páginas. Le faltaron 20 páginas a él que debió haber traído y no trajo. Ajá. Porque el documento tiene 114 páginas y él vino con 94. Correcto. No sé por qué motivo, Faltaron las otras 20 páginas faltaban y eran importantes. Pero ese es un documento que data del año 1687 y en el cual declararon testigos ya muy ancianos. Con todo, era el único documento que daba testimonio de la fecha exacta de la aparición, pero yo encontré otros documentos que no eran de 1687, sino de 1620, 1648, 1655 y 1675. Por supuesto, el de 1620 muy próximo al momento mismo de la aparición, muy fresco, muy reciente, y además esa continuidad en el año 20, en el 48, en el 55, en el 75 y después en el 87, ya da una panorámica de la trayectoria de la imagen desde que llegó a Cuba, los lugares donde fue expuesta la imagen y muchas cosas que sucedieron. Incluso se describía perfectamente el templo donde estaba la imagen en 1648, la ropa que llevaba puesta, las cosas que estaban dentro del templo, o sea, un inventario de aquella ermita, y toda esa documentación tan rica se logró. Y por supuesto pudo incluirse en el libro que salió apenas unos meses después. ¿Eso fue una investigación tuya solamente? Mía personal. Absolutamente tuya, solo. Sí, solo. Solo. Yo regresé, por ejemplo, este año al Archivo de Indias, estuve en marzo, por otras investigaciones, y descubrí otros documentos, pero que no tienen nada que ver con la Virgen. Estoy hablando ya de historia de Cuba y de historia de Estados Unidos. Bien, pero eso sería objeto de otro momento en que hablamos. Y así se hizo este libro. El libro no se hizo copiando otros libros. Mi costumbre como historiador no es copiar, Investigar. sino investigar y ir al documento, porque quien copia un libro está copiando además una opinión. La opinión de alguien que tal vez es posible, tal vez que leyera otro libro, y entonces cuando uno viene a ver lo que tienen en la mano son interpretaciones de interpretaciones de Usar interpretaciones. información. El documento antiguo es lo más cercano a la realidad, aunque probablemente no lo sea, porque el documento antiguo es también una interpretación. Ahora, es una interpretación de alguien que está pegado al hecho. Claro. Y por lo tanto es la mejor interpretación. La más cercana, por lo menos. La más cercana, por lo menos. Y quien está acostumbrado a hacer estudios comparados de documentos, bueno, pues sabe ir entresacando las cosas sólidas de la hojarasca, ¿no? O por lo menos trata de hacerlo. Y así se escribieron estos dos tomos. Cada vez que terminábamos un capítulo, mi esposa y yo se lo llevábamos a Monseñor. Él no podía leer, las cataratas no le permitían leer. Exactamente, él tenía problemas de catarata. Entonces yo le leía los capítulos. Cuando hoy es tan sencillo operarlas y resolverlos, ¿no? Sí, señor, pero bueno, hay que esperar también a que las cataratas tengan algo así como cierto grado de maduración. Exactamente, sí. Y él en su momento se operó. Pero mientras tanto, cada vez que se terminaba un capítulo, y eran muchos capítulos, pues más de 20. Íbamos para allá, íbamos para la ermita, hablábamos con él, y a veces íbamos también porque él quería hacer recomendaciones. Yo quisiera que apareciera, por ejemplo, lo que hizo el obispo fulano de tal en relación con la Virgen de la Caridad. Y él eso hizo de la historia esta una historia muy larga. Ya te digo, 1500 páginas. Y el libro se fue convirtiendo en una historia de Cuba a través de la Virgen de la Caridad. Y en una historia de la Iglesia también a través de ella, que es la primera figura, o la figura más importante, más icónica. Claro. Y por supuesto también es el primer símbolo de la patria, el emblema de la nación. Es muchas cosas la Virgen de la Caridad para los cubanos.
Quiero decirte, Agustín, que cada entrevista, cada visita a Monseñor Román era un verdadero baño de espiritualidad. En ningún momento él me dijo a mí que me iba a evangelizar, ni a mi esposa. Y bueno, nosotros somos católicos, nosotros estábamos evangelizados, somos practicantes, y yo pues daba clases en un seminario y por mis aulas pasaron no sé cuántos curas. Algunos de ellos están en este momento en la Florida. O sea, no es que yo fuera un hombre con falta de conocimiento de la iglesia, pero sí seguramente siempre uno necesita mejorar. Y yo pienso que Monseñor Román hizo mucho para convertirnos a nosotros en mejores seres humanos. Cada vez que hablábamos con él, y eso era muy frecuente prácticamente todas las semanas, pues nosotros salíamos de su casita reconfortados, salíamos distintos, salíamos pensando en el ejemplo de un hombre que vivía con tanta humildad, en una habitación pequeñita, solo con una cama, un librerito, una mesita y un teléfono, que siempre contestó personalmente. Para hablar con Monseñor Román no había intermediarios. La muralla de las secretarias o de las oficinas. Monseñor Román contestaba él al teléfono siempre. Podías llamarlo de madrugada. Sí. Eso no era importante para él. Lo recuerdo.